como siempre, le damos la bienvenida a las emisoras de radio que transmiten, ya son 3 o 4 que están llevándonos al aire. México, Perú, acá en la ciudad de Hamilton y Nicaragua. A todos ellos, los que nos escuchan, les mandamos un saludo, y también los que nos siguen a través del canal, a todos ustedes detrás de la cámara, les enviamos un abrazo muy cordial. Y todos los que somos de casa, por supuesto, siempre un placer de verles otra vez. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a leer apenas unos versículos nada más, pero voy a explayarme un poquito en el libro de Hechos, y ahora van a ver por qué, y especialmente todo el capítulo 3. Los versículos que voy a leer es para darles un poquito el objetivo hacia dónde va la exposición de esta mañana. El título del sermón es Restaurados. Restaurados. En el capítulo 3, verso 18 del libro de Hechos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Vamos a orar. Amante Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por tu santa palabra, y te rogamos que por favor la ministres a cada uno de nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijo el escritor norteamericano del siglo XIX, Henry Ward Beecher: hay mucha gente que piensa que el domingo es una esponja que limpia los pecados de toda la semana. ¿Qué tal, eh? Tenía razón el hombre. El domingo, hermano querido, y la iglesia no limpia del pecado. Los ritos, la misa y qué sé yo cuántas cosas. Es más, permítame decirle algo que probablemente los va a sacudir a más de uno. Aceptación de Jesús, hablamos un poco de esto en la escuela dominical, sin conversión, vuelvo a repetir, aceptación de Jesús sin conversión no es perdón para salvación. Eso es un asunto para pensarlo seriamente. Pedro, este es el segundo sermón que predica este gran hombre de Dios, que fue un hombre que tuvo sus cositas, ¿no es cierto? Pero hay 4 sermones impresionantes. Pero este segundo sermón lo predica este hombre, y en líneas generales orienta a la audiencia a un objetivo, que lo encontramos en el versículo 19 en la segunda parte. Dice: para que sean borrados nuestros pecados. Miren, déjenme decirles una cosa. Hoy en la predicación contemporánea, o cuando se trata de la evangelización de la gente, una de las cosas en las que estamos fallando es que no estamos creando conciencia de pecado y que Dios borra los pecados. Lo vemos que no lo encontramos en la temática de la predicación. En algunos círculos inclusive se llega a decir de que hablar del pecado es contraproducente, porque dañamos la autoestima de la gente,
es ofensivo, qué sé yo, cosas raras, ¿no?, que salen en la actualidad. Pero ya ven ustedes que la mentalidad de hoy no encajaría muy bien con la del apóstol Pedro. La palabra borrar, que ustedes ven ahí en ese pasaje, exalifo sería, exalifo, significa cancelar en nuestro idioma español, anular o enjugar. Y la idea que está tratando de darnos Pedro es el acto de lavar, de enjugar completamente las faltas de las personas. Cuando se anula algo, ya no existe, lo hemos borrado, no hay más nada que buscar porque dejó de ser. Yo no sé si tal vez Pedro tenía en mente a Isaías en el Antiguo Testamento. No está más Pedro para preguntarles, pero sin embargo es sorprendente la similitud hacia donde apunta Pedro comparado con Isaías en el Antiguo Testamento. Allá en el capítulo 43, verso 25, decía el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Acá la palabra hebrea es mahá, que quiere decir obliterar totalmente, es decir, borrar, erradicar, sin que quede rastros de la cosa. Lo que se borra entonces deja de estar presente, y eso es lo que nos dicen en el Antiguo Testamento, y ahora lo vemos a Pedro en este sermón indicando lo mismo, que los pecados de esta gente, de esta audiencia, sean totalmente borrados. Ahora, acá tenemos que parar un poquito. Se ha hablado mucho de este sermón, se ha escrito, pero nosotros tenemos que tratar de mirar el sermón en su contexto inmediato, pero al mismo tiempo tenemos que mirarlo en el contexto de todo el libro de Hechos. A veces miramos solamente el sermón, perdemos el contexto inmediato. Y cuando se trata de todo el contexto de la carta, porque debemos recordar que el que escribió esto no fue Pedro. Pedro predicó el sermón, estaba con Juan. Pero el que nos dejó este documento fue Lucas. Y Lucas lo que hizo es recopilar información y armar esto. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿para qué Lucas escribió el libro de Hechos? ¿Qué es lo que está tratando de rescatar de nosotros? ¿Qué quiere enseñarnos Lucas? ¿Qué trata de proyectar y despertar en nuestro corazón? Y entonces, cuando vamos leyendo los episodios que incluyen, por ejemplo, este hermoso sermón de Pedro, tenemos que movernos un poquito a la esfera de Lucas y preguntar, bueno, ¿por qué razón Lucas escogió este sermón y lo plasmó en el libro de Hechos? ¿Qué nos está diciendo este gran hombre de Dios? A menudo cuando nosotros agarramos este libro de Hechos, que lo vemos como un libro histórico, ¿no? Está contando Lucas los detalles del desarrollo o el crecimiento de la obra en las primeras décadas del cristianismo. Nos enfocamos ya sea en las obras y predicación apostólica, o nos concentramos también en la gente que respondía al llamado apostólico. Es decir, agarramos y empezamos a enlistar, si se quiere, las conversiones que encontramos a través de todo este libro escrito por este hombre llamado Lucas. Es decir, como si Lucas hubiese tenido en mente hablarnos de la respuesta de la gente a quien se les predicaba el Evangelio en esos primeros años del cristianismo. Es cierto, sí, vamos a admitir que Lucas describe cómo respondía la gente, no podemos negar eso. Pero la pregunta ¿es a eso a lo que apunta Lucas? Simplemente la intención de él al escribirnos es cómo respondía la gente. Y realmente cuando hacemos un análisis más esmerado, nos damos cuenta que la intención de este gran hombre de Dios es mucho más trascendente. Él no solamente quería hablarnos de la respuesta de la gente, pero lo que quería dejar en nuestro corazón es al Dios que produce la respuesta en estas personas. Cuando leemos al libro de Hechos y puntualizamos cómo respondió las personas, perdimos de vista la intención del escritor.
leemos historia. Tal vez podemos penetrar un poco en la psicología de la gente, ¿no es cierto? Cómo respondió las personas, el estado de ánimo de algunos. Pero eso no es lo que Lucas quiere de nosotros. Lo que Lucas quiere es mostrarnos la obra de Dios en la expansión del Evangelio en estos primeros años de la iglesia cristiana. Miren ustedes qué interesante cómo Lucas pone el énfasis en estos hechos. Cuando nos vamos a la introducción, vamos a hacer un pequeño survey, ¿no es cierto?, del libro, rápido, para que se den una idea. No puedo ponerme ahora en los minutos que hay estudiando todos estos énfasis que voy a marcarles, ¿no es cierto? Pero más o menos para probarles la tesis de a dónde apunta realmente Lucas. Y van a ver que realmente no enfatizamos estos puntos que les voy a mostrar. La primera cosa, si se van al capítulo 1, tienen que trabajar con la Biblia, porque si no, no se van a dar cuenta de lo que les estoy indicando. Pero si se van rapidito al capítulo 1, van a encontrar al Señor Jesucristo, y es Lucas el que relata esto, vuelvo a insistir, indicando a los discípulos que van a ser capacitados por el Espíritu Santo para efectuar la obra que tienen por delante. En el capítulo 1, verso 8, dice: recibiréis poder, verso 8, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Ahí está la lista. Así que el Señor les está diciendo, Lucas registra esto, ustedes van a ser capacitados, van a recibir poder de lo alto, o sea que viene de Dios, no es el poder de los apóstoles, sino el poder de Dios para llevar a cabo la obra. En el capítulo 2 encontramos el cumplimiento o el inicio, vamos a decir, el punto de inicio de esta promesa, este cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo había indicado. Y otra vez, Lucas, cuando va compaginando el libro de Hechos, nos va llevando de la mano por estos puntos, deliberadamente. Nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entre paréntesis, miren después en casa, sigan leyendo y van a ver que las lenguas que habla ahí no son estas fluctuaciones sonoras que encontramos hoy, sino lenguas humanas de personas que venían de diferentes partes para celebrar la fiesta de los tabernáculos y escuchaban en su idioma de todas estas personas que estaban en la dispersión, escuchando las maravillas de Dios. Así que tenemos en el capítulo 2 el Señor capacitando a los apóstoles para el ministerio que tenían por delante. Se van al capítulo 2 y van a encontrar en el versículo 41 y 47, la segunda parte, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero observen al final del verso 47 que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta qué importante es poner atención? No fueron los apóstoles, Pedro, Juan, eventualmente el apóstol Pablo y otros tantos, pero es el Señor el que hacía la labor de ir añadiendo las personas que respondían al Evangelio. Si se va un salto al capítulo 13, rapidito, y se van al versículo 2, vamos a ver al Espíritu Santo ahora escogiendo de entre la congregación quienes van a ser lanzados a la obra misionera. Dice: ministrando estos, es decir, los que se mencionan en el verso 1, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No fueron maestros y profetas, Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio, Manaén, los que se mencionan ahí, ni siquiera Saulo y Bernabé, ¿no es cierto?, sino que fue el Espíritu Santo quien indicó: quiero que me separen a estos dos. Dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así que otra vez Lucas puntualiza este detalle que debemos considerar y meditar con bastante esmero, ¿no es cierto? Se van a una página más, en el capítulo 15, y van a encontrar entonces a Dios
llevando a cabo esta obra de transformación, de respuesta por parte de la gente. En el capítulo 15, verso 7, noten que es Dios quien escoge que los gentiles oigan. Versículo 8, Dios conoce los corazones. Versículo 8, en la segunda parte, es Dios quien les da testimonio. Versículo 8, en la tercera parte del mismo versículo, Dios les dio el Espíritu Santo. Versículo 9, Dios purificó los corazones. Y se saltan al verso 14, solamente unos puntos nada más, Dios tomó pueblo para sí mismo. Así que fíjense en ustedes como Lucas, insisto en esto, solamente tomando unos puntos, no está solamente hablándonos de la gente creyó. Hay algo más ahí abajo. Hay algo más trascendente que nos quiere mostrar Lucas si miramos con atención. Así que quiere que veamos y apreciemos cómo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad está envuelta a los que hacían posible la transformación, la respuesta de estas personas durante las primeras décadas de la Iglesia. Y ese es el modus operandum de Dios a través de la historia de la gracia, la historia esta que estamos viviendo, este periodo donde se predica el Evangelio. La persona está respondiendo a la obra de la predicación. Vuelvo a insistir, no podemos negar que Dios está hablando de la gente que se está convirtiendo, definitivamente, pero su interés está, cuando miramos solamente a la gente que se convierte, estamos mal enfocados. No estamos apreciando a Lucas. Y por supuesto no vamos a apreciar el sermón de Pedro, que fue otra vez agarrado por Lucas y lo puso como parte del testimonio de la obra de Dios en este hermoso libro que tenemos nosotros. Usualmente marcamos la lista, cuánta gente se convirtió en el libro de Lucas, al Evangelio o la predicación apostólica. Pero lamentablemente pasamos de largo a considerar lo que Lucas nos relata y qué es lo que quiere despertar en nosotros. ¿Se dan cuenta qué distinto es mirar cuando ponemos atención? Vamos a encontrar detalles que van a edificar nuestras vidas. Si ustedes se van otra vez al capítulo 15, verso 7, noten lo que dice Lucas, si desaceleramos la lectura un poco y reflexionamos más de cerca. Dice, Dios escogió. Dios, no Pablo, bueno, en este caso Pedro, Bernabé, o Pablo también está a la mitad del libro de Hechos, prácticamente es todo el ministerio del apóstol Pablo. Dice, Dios escogió. Acá la palabra griega es eklegomai, que quiere decir seleccionar, entresacar, elegir para sí. Es un acto deliberado de Dios escogiendo, separando, recogiendo de entre ellos, de entre los gentiles. Y dice, Dios entonces escogió, escuchen, que los gentiles hagan dos cosas. Una, oír. Y la segunda, creer. Uno puede decir a la lectura rápida, es bueno, los gentiles creyeron. A ver, Pedro predicó, Bernabé predicó, el apóstol Pablo predicó, Bernabé, en fin, Silas, todo el equipo misionero de aquel entonces. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Respondía a la predicación de estos hombres. Eso no es lo que Lucas quiere decirnos. Él no está dirigiendo la vista a la respuesta de la gente. Él quiere que veas la gloria de Dios haciendo la obra. Y es por eso que nos da estos detalles teológicos, Lucas, que tenemos que considerar. Otra vez, Dios escoge, Dios selecciona, Dios entresaca de entre los gentiles quienes van a oír y quienes van a creer por la palabra del Evangelio que salía de la boca de los predicadores. Capítulo 13, verso 48, tenemos otro caso semejante. Dicen, los gentiles oyendo, y ya hemos visto que más adelante dice que oían porque Dios escogió que se suceda esto. Dice, entonces, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y escuche que esto es lo que quiero que tome nota. Y creyeron todos. Pero entonces, noten cómo cambia el asunto. No es todos,
sino todos los que estaban ordenados para vida eterna. Una palabra muy interesante, la palabra tazo, que significa poner en orden, disponer, señalar. Así que insisto en esto, Lucas lo que quiere es puntualizar eso. Lo que está sucediendo en la iglesia no es la obra de los hombres, es la obra de Dios entre los hombres. Dios prometió, Señor Jesucristo prometió la asistencia del Espíritu Santo, capacitando. El Señor es el que añade la gente a la iglesia. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo sale la respuesta de la gente? Bueno, Dios es el que está produciendo en el corazón de la gente la respuesta de estas multitudes. Lucas no está interesado en que veamos gente convirtiéndose a Cristo. Lo que Lucas quiere que veamos es a un Dios poderoso y soberano que está convirtiendo hombres caídos, perdidos, al Evangelio de Jesucristo, a la salvación y vida eterna. O sea que no son los gentiles los que se disponen, sino que es Dios que los dispone para vida eterna. Estaba pensando que en definitiva no son ellos los que aceptan a Dios. Dios es el que los acepta a ellos. ¿Qué me cuentan ustedes? Decimos, acepta a Jesús en tu corazón. No, Dios te está aceptando a ti, pecador. Y por su bendita gracia te trae a los pies de la bendita cruz. Otro ejemplo de cómo Dios es el que controla las cosas, lo tienes en el capítulo 16, otro texto interesante, versos 6 al 10. Pablo tiene planes para salir a evangelizar por todas partes, ser un campeón, el apóstol. Y dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, en el verso 6, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. ¿Qué me dicen? Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pablo dice, vámonos para Asia. Vamos a predicar a Asia. El Espíritu del Señor dijo, no vas a predicar en Asia. No se puso a discutir ni por qué, ni qué sé yo. Agarró el barquito y se fue pasó por Bitinia. Estaba listo para sacar la Biblia debajo del brazo, abrir la valija y empezar a repartir folletos. Y el Señor le dijo, no, acá tampoco vas a predicar. Uno podría decir, bueno, Señor, a ver, pero ¿para qué me levantaste? ¿No me sacaste del grupo, de la congregación, para mandarnos al campo misionero? Eso es lo que estamos haciendo. Dice el verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, el apóstol Pablo dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Por qué? Dice, dando por cierto que Dios, noten ustedes, no es lo que Pablo decide, es lo que Dios dice. Dice, Dios nos llamó para que les anunciásemos el Evangelio. Así que, ¿quiero ir a Asia? No vas a Asia. ¿Queremos ir a Bitinia? No, a Bitinia tampoco. Pablo llegó a entender que Dios lo estaba llamando. ¿A dónde? A Macedonia para predicar el Evangelio. Yo he escuchado gente que dice, yo quiero ir a predicar a tal lugar. No, estás empezando con el pie equivocado. Tú tienes que ir a predicar a donde Dios te manda. Gloria a Dios. Quiero ir de misionero a, qué sé yo, algún lugar. ¿Estás orando? ¿Es ahí a donde Dios te quiere? Porque Pablo era un misionero, pastor, predicador, pero él iba donde Dios lo mandaba, no donde el apóstol Pablo quería ir. Vuelvo a repetir, quería ir a Asia, quería pasar por Bitinia a predicar, y el Señor le dijo, no, eso no lo vas a hacer lo que te digo, te quiero en Macedonia. Versículo 14, tenemos a Pablo predicando, aparece una mujer muy interesante llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y dice que cuando Pablo está predicando, la señora estaba oyendo. Pero miren qué interesante, una cosa es oír y otra cosa es el efecto que produce lo que oigo. Nosotros metemos todos juntos, miramos quizás cuando leemos el relato, miren la hermana cómo se convirtió. La hermana esta Lidia famosa, tenemos acá en la iglesia una hermana magnífica, ¿no? Lidia. Esta es otra Lidia, si no tendría muchos años nuestra Lidia, ¿no? Tiene 2000 años atrás. Bueno, esta señora Lidia dice que oía, pero miren cómo Lucas podría haber terminado ahí diciendo, Lidia, en fin, escuchó a Pablo, pero no está interesado en darnos ese dato. Lo que Lucas está interesado en darnos es el dato de la obra de Dios en el corazón de Lidia.
Lucas quiere que pongas los ojos en el Señor, no en la gente. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No es un asunto de la voluntad de Lidia diciendo, me voy a olvidar del caldo que se está calentando en el horno y voy a prestar atención a este hombre. No, dice, el Señor estaba trabajando en el corazón de Lidia e inclinó su corazón para prestar, no solamente escuchar a ese hombre extraño hablando, sino a prestar atención. Estaba abriendo el corazón de Lidia para que la semilla del Evangelio caiga y produzca, germine, y de esa manera esta mujer venga a una verdadera conversión. O sea que Lucas lo que nos muestra es los que creyeron, quienes creyeron, y lo que es más importante todavía es por qué razón creyeron. ¿Qué es lo que está pasando realmente acá? Ahora tenemos también a Lucas registrando personas que escucharon y creyeron, pero no fueron convertidos. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 8 un pillo, un tal Simón, ¿no? Un mago, mago de grupo, ¿no? Porque engrupía a la gente. Era uno que, en fin, hacía una serie de trampillas y le sacaba la plata a la gente. Un poco lo que pasa en la iglesia contemporánea, ¿no? De muchos charlatanes que hacen trampas con la palabra, con el uso de la Biblia, y le sacan la plata a la gente. Bueno, hay muchos Simones hoy de estos tipos, ¿no? Magos que hacen milagros y qué sé yo, y van atrás de su billetera. Dijo uno, a un milagro grande, ofrenda grande, dijo un charlatán, de estos que andan sueltos. Miren qué disparate. Milagro grande, billetera grande, cheque grande. Miren, es un Simón, otro Simón. Bueno, léalo en casa, pero noten ustedes que en el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, el mago, dice en el contexto, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaban atónitos. Vino después Pedro con Juan, cuando vieron lo que estaba pasando en esta región de Samaria, en fin, la gente se convertía. Y entonces este hombre, cuando vio lo que hacían los apóstoles, quiso comprar el don de poder extender el don. Miren qué ridículo. Y si ustedes se van al verso 21 y 22, miren cómo cambia el cuadro del que estaba creyendo. Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Etcétera. Miren qué distinto el corazón de Lidia al corazón de Simón. Dios abrió el corazón de Lidia, por eso escuchaba con atención. Pero el corazón de Simón no estaba en condiciones. Era un corazón donde todavía moraba el mal. Así que tenemos a un hombre que creyó, pero no se había arrepentido, no había conversión. Esto es importante porque nos sirve un poco como patrón para juzgar entonces qué es lo que estamos haciendo hoy en la predicación y la evangelización de la gente. El hecho que una persona acepte a Jesús, que crea, no es garantía que es un creyente. El creyente no lo hace usted, no lo hago yo, no se hace usted mismo creyente, Dios lo hace un creyente. La obra es de Dios y eso es lo que quiere, vuelvo a insistir, recalcar Lucas cuando nos relata estos sucesos e inyecta estos detalles teológicos que nosotros en la lectura rápida y sin discernimiento, en fin, la leemos, nos interesa y nos entusiasma la vida de los primeros cristianos de la iglesia, pero realmente no nos interesa el asunto de fondo de qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a través de su santa y bendita palabra. ¿Se dan cuenta que a veces no estamos apreciando bien la Biblia? Que no estamos apreciando o leyendo bien, por ejemplo, este libro o carta del apóstol, de Lucas, debo decir, el libro de los Hechos. No estamos entendiendo la intención de Lucas. Y si no entendemos la intención de Lucas, nunca vamos a interpretar como corresponde este capítulo 3, este hermoso sermón que predicó, ahora sí, el apóstol San Pedro. Así que Dios entonces, si nos movemos un poco fuera de la esfera de Lucas y miramos lo que escribió Lucas como la inspiración divina,
Lo que notamos es que Dios, que inspiró a Lucas a escribir estas cosas, no quiere que veamos a gente creyendo, sino que veamos al Dios que produjo que esta gente crezca. De esa manera le vamos a dar la gloria y la honra que a Él solamente le corresponde y no poner nuestra atención en la respuesta de las personas. Teniendo en mente esto, entonces sí, podemos ahora entrar al pasaje en cuestión, el capítulo 3 del libro de los Hechos y este interesante episodio que se está dando. En este sermón, que va desde los versículos 12 al 26, miren ahí en sus Biblias, ahí es donde está concentrado o está más o menos resumido el sermón de Pedro a un grupo de personas, a un montón de gente. Y noten ustedes que el sermón de Pedro en esos versículos está directamente vinculado con el acto de sanidad o curación de un hombre cojo de nacimiento que está descrito en los versículos 1 al 9. En los versos 10 y 11, lo que tenemos es a Lucas describiendo cuál fue la reacción o respuesta de la gente que habían visto este milagro. Y eso es lo que motivó entonces a Pedro mandarles este sermón. Así que no podemos analizar el sermón de Pedro sin considerar el fenómeno que acaba de ocurrir que preparó a la audiencia para este sermón. El sermón es la consecuencia de la reacción de la gente. Y Lucas está usando ese acto de sanidad para enseñarnos una gran verdad. Cuando Lucas puso en orden estos relatos, quiere mostrarnos que el drama de la sanidad de este hombre sirve de base o de plataforma para enseñarnos, como trasfondo, la necesidad de la obra de Dios para sanar nuestras almas enfermas por el pecado. Nosotros somos seres enfermos, parapléjicos espiritualmente. Y si Dios no interviene, usted no hay nada que pueda hacer para levantarse de esa condición y caminar con Dios y para Dios. Necesitamos de la obra de Dios en nuestras almas. Este cojo era un hombre resignado. Los primeros versículos. ¿Resignado a qué? A la caridad. Lo ponían ahí en la puerta del templo para pedir plata y poder llegar a fin de mes, poder comer. Entonces no había asistencia social en ese entonces. La gente lo que hacía era, lo tiraban ahí en algún lugar público. El templo era el lugar donde entraba y salía gente, y encima venían ya con cierta calentura espiritual, ¿no? Venían un poquito, qué sé yo, si entraban, oraban, y cuando salían venía más blando. Y total que, bueno, a veces alguno que otro tiraba una moneda a este pobre hombre. En nuestra Latinoamérica hacen lo mismo, ¿no? Muchos de los mendigos se sientan en las puertas de las catedrales. La gente por ahí pasa de largo cuando entra, pero cuando escucharon al cura decirle 4 cosas, confiesan sus pecados y qué sé yo, cuando salimos con otra disposición y le tiramos una moneda, una limosna al que está tirado afuera. O lo hacemos antes de entrar, ¿no? Como para como aplacar la ira de Dios. Y entonces le tiramos una moneda y ya, bueno, juntamos un mérito y pensamos que adentro Dios no nos va a dar tan duro. Qué sé yo, cosas por el estilo. Bueno, este señor estaba resignado a vivir de la caridad de la gente, condenado a esa condición, dice el verso 2, de nacimiento. Dice, la palabra cojo está bien traducida, pero yo creo que a donde apunta Lucas es casi un hombre parapléjico de una pierna. No hubo un accidente, dice que nació así. Y si hubiese sido simplemente un hombre rengo, bien podría haber entrado solo al templo. Pero dice que hasta que no lo levantó Pedro y Juan con este acto milagroso, no podía entrar al templo. Dice que entró con ellos porque lo ayudaron. Así que lo más que podía hacer es estar en la puerta del templo extendiendo la mano a ver si alguien le tiraba una moneda. De repente, en el versículo 6 al 8, aparece en escena el apóstol Pedro y Juan. Y dice, mira, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándole a este hombre tirado ahí por la mano derecha, le dieron el empujón, le levantó y al momento, miren, la verdad, me hubiese gustado estar ahí para filmar a este hombre.
que estaba tirado ahí viviendo de la caridad, no podía hacer nada con su condición, y Pedro, después de decir esas palabras, lo agarra, y este hombre dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y mire lo que dice el verso 8, y saltando. No dice que se levantó y caminó, ¡saltó! ¿Y qué haría usted si tenía una pierna inútil, ni sabe cómo funciona, y de repente le aparece esa pierna? Es más, miren qué interesante, porque a veces no miramos este detalle. Si una persona nació sin saber cómo usar la pierna y le ponen la pierna nueva, todavía no sabe cómo usarla. Nunca usó la pierna. Los chicos tienen que aprender, ¿no es cierto?, a usar las piernitas para caminar. Este señor no tenía la menor, en ese sentido era un niño que tenía que aprender a afirmarse y usar, entender cómo es la mecánica de la pierna. Pero no, el Señor arregló todo eso, ¿sabe? Y dice que el hombre saltó. Lo hubiesen llevado a las Olimpiadas, ¿eh? Saltó. Y este hombre entró entonces al templo con los apóstoles. Y entonces tenemos la respuesta de este hombre a la obra de Dios en su vida. Dice el versículo 8, en la segunda parte, y entró con ellos en el templo andando y saltando. No era asunto de caminar tranquilos con su Biblia debajo del brazo. No, estaba pero fuera de sí, completamente excitado por lo que está sucediendo en su vida. Nací de esta manera, inútil, inservible, ni siquiera podía entrar por mí mismo al templo, y ahora yo me paro. Y ese hombre venía, pero a lo mejor gritando alabanzas a Dios y saltando. Ahora puedo caminar. Mírenme todos. El paralítico que vivía de la caridad de los que entraban y salían al templo a adorar a Dios. Claro, antes se sentaba, a lo más que podía hacer era sentarse afuera. No podía pasar más. Su impedimento físico se lo impedía. Pero ahora que el Señor lo levantó, puede entrar a la presencia de Dios, saltando y alabando por su obra de restauración. Y claro, la gente cuando ve a este señor así, Pedro le habló y lo ven entrando al hombre saltando, lo primero que hacen es, en lugar de mirar a Dios, miraron a Pedro y a Juan. Miraron el milagro. Dijeron, pero a ver, nosotros conocíamos a este señor que todos los días lo sentaban ahí a pedir limosna y lo vemos saltando por todos lados y alabando a Dios. Ya me imagino que la pierna debe haber sido deformada, amorfa, ¿no? Los músculos, era un palillo, porque nunca habían trabajado el músculo, y entonces ahora lo ven completamente restaurado, un músculo bien fortalecido. Dios hace las cosas así, ¿no? Yo a veces pienso cuando le dicen a la gente hoy, venga este domingo que lo vamos a sanar, y después venga el próximo domingo, no se olvide la chequera, venga el próximo domingo que vamos a hacer la segunda sección, y después vamos a terminar con la oración colectiva para terminar todo el trabajo de sanación. Vamos, querido, si usted escucha una cosa así, dele la mano al pastor Milagrero, mucho gusto de haberle conocido, no sé si mucho gusto, pero gusto, y pegue la vuelta y váyase. Váyase antes que le metan la mano en el bolsillo, por favor. Cuando Dios restaura, toca y usted sale saltando, completamente nuevo. Nada de métodos de sanación en partes. Dios no trabaja a cuentagotas. Cuando Dios hace, termina lo que hace. Y bueno, acá tenemos entonces a la gente que pone los ojos en los apóstoles. Y esto es más común de lo que nosotros queremos admitir, En el capítulo 14, por ejemplo, Pablo fue a predicar también y sanó a un cojo. Y la gente por poco terminaron sacrificando, pensando que ellos eran un par de Pablo y su compañero de dioses bajados del Olimpo. Se armó todo un lío, Y al final Lucas cuenta cuando terminaron en un naufragio en una isla, donde los nativos vieron a una serpiente morder a Pablo y era tremendamente nocivo el veneno de esta serpiente, y esperaban los efectos. Estaban ahí todos mirando, chao, el gordito murió. Con esto se infla y revienta. Y estaban todos esperando, mirando el momento en que caía frito el apóstol San Pablo. Y esperaron y no pasó nada. Y claro, casi terminaron, pensaron que era un dios,
un Dios bajado del cielo. La gente tiene esa tendencia de mirar a los hombres en lugar de mirar a Dios cuando Dios hace la obra o algún milagro. Hoy hacemos lo mismo, ¿eh? Hoy miramos en la televisión o vamos a un templo donde vemos a uno de estos sanadores y ¿qué hacemos? Miramos al sanador, el hermano fulano, el hermano Roberto, el hermano Jorge, el hermano Pablo, qué sé yo, ¿no? Y vamos corriendo a que el hombre nos ponga la mano encima para que nos cure el hombre. Bueno, eso es natural, es el curandero. Bueno, ellos pensaban que estos eran los curanderos que habían levantado o restaurado a este hombre. Y entonces el apóstol Pedro los tiene que parar en seco. Dice, ustedes están mirando mal todo esto. Tienen la teología dada vuelta, tienen los ojos velados, ustedes no entienden nada. Y eso es lo que lo prepara todo el escenario a Pedro para presentar el famoso sermón este. Y dice en el verso 12, viendo esto Pedro, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? O sea que Pedro les hace entender que no es la capacidad de ellos para producir el cambio en la vida de esta persona. El milagro fue un acto y una obra soberana del Dios Todopoderoso que restaura a un hombre que por sí solo no hubiese podido hacer absolutamente nada con su condición. Dios no manifestó, cuidado, milagro por la bondad y la piedad de esta gente, ¿eh? Él manifestó este milagro por la pura bondad de Dios. La misericordia es de Dios. La gracia es de Dios. Ahora, en este acto de sanidad, otra vez leemos a Lucas y muchas veces nos enfocamos en este hombre ejercitando su fe. Es decir, otra vez, armamos el sermón, el estudio o nuestra meditación personal y decimos, bueno, está bien, Dios actuó, pero a fin de cuentas lo que vemos acá es el ejercicio de la fe de este hombre. Pero otra vez, Lucas ni siquiera, él pasa de largo esto también. Primero, no quiere que veamos al hombre restaurándose a sí mismo. Y no solamente eso, pero Lucas quiere mostrarnos que ni siquiera la fe viene de este hombre. La fe misma es una obra de Dios. Si este hombre creyó, y es el contexto a través de todo el libro de Hechos, el hecho de ejercitar esa fe, de creer lo que le decía Pedro y Juan, fue un acto de la obra de Dios en su corazón. Abrió su corazón, como hizo con Lidia, para escuchar y creer lo que este hombre le estaba ofreciendo. Levántate y anda. Miren ustedes, versículo 16, dice, por la fe de este hombre, en su nombre, es decir, el nombre de Cristo, a este le ha confirmado su nombre. Pero la pregunta es, ¿cuál es la causa de esa fe? Mira la segunda parte del verso 16. No corras, dice, la fe que es por Él ha dado a este esta completa sanidad. La fe que es por Él, por Cristo. No es la fe de este hombre. No solamente nos dice Lucas que la sanidad fue una obra de Dios, pero ahora nos está diciendo que la fe de este hombre viene también del Señor. Nos recuerda las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 12, cuando dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. No somos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Y entonces, cuando Pedro dice en el versículo 19, así que, apunta a esto, como si Pedro, Juan y Lucas, que reconocían la intervención de Dios para actuar en el paralítico, como dijo en el verso 6, le dice, levántate y anda. De la misma manera que Dios obró en el paralítico por su poder a través de los apóstoles, de la misma manera ahora le dice a esta gente, como le dijo a este, levántate y anda, le dio la orden, ahora le dice a la multitud, ustedes arrepiéntanse y conviértanse. Acá el paralítico, otra vez versículo 7 al 8, yo voy a correr acá, ¿no? Pero dice que hizo todo lo que hizo. Pero según Pedro, según Pedro es el que está predicando acá, fue entonces Dios, no el paralítico, el que lo restauró.
el que lo levantó. Y ahora cuando le dice a la gente, a ustedes, arrepiéntanse y conviértanse, lo que está indicando Pedro es, no son ustedes los que hacen eso, sino es que es Dios el que los levanta a ustedes. Dios es el que produce esto. Por eso usó esa sanidad como plataforma, punto de inicio, como ejemplo de lo que hace Dios con esta gente que está escuchando al apóstol Pedro. Ahora, a ellos se los llama, dice allí, arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentirse es muy interesante. Es un mandato, le está dando una orden. Lo mismo que sucede cuando le dice al paralítico, levántate y anda. Una orden. Acá la palabra esta, metanoeo, quiere decir un cambio de manera de pensar. Un cambio de dirección. Eso quiere decir la palabra griega, metanoeo, en nuestro idioma español. Él está diciendo, tienen que cambiar, y es un imperativo, la manera de pensar. No es asunto de aceptar algo, sino que tiene que haber una transformación. Deben dejar de pensar como ustedes piensan. Y la segunda cosa es la conversión. Dice, convertíos. Esa palabra epistrefo quiere decir un cambio total de conducta. Si nos manejábamos en una forma, ahora vamos a pegar una vuelta completa. Vamos a ir en la dirección contraria a nuestra manera de vivir. Pedro utiliza deliberadamente en su sermón estas dos palabras no como un sinónimo. No, son dos cosas que deben estar presentes en la persona que ha sido totalmente convertida por el poder de Dios a través del Evangelio. En otras palabras, a ver, hoy hay tanta gente que dice, yo creo, como Simón. Pero a veces los miramos caminar y decimos, pero este es cristiano. Y lo que está faltando es el ingrediente fundamental en esa persona, Dios. Estamos mirando a la persona que un día siguió una oración. Mira, hermano, tú repite la oración conmigo. Y el tipo ni sabe lo que está diciendo, simplemente repite porque lo estamos llevando, ¿no es cierto? Le estamos guiando qué tiene que decir. ¿Usted cree que se acuerda lo que dijo después de media hora de esa oración? No se acuerda nunca más de qué oró o por qué oró. Y el problema entonces está en que se trata de una conversión verbal, pero que no arranca de una vida transformada, que reconoce su miseria, que es un parapléjico espiritual delante de Dios. Y la única manera de romper con ese patrón, que es para toda la vida y de nacimiento, no podemos hacer nada menos que Dios rompa con esa maldición. Estamos estancados ahí. Dios tiene que obrar en el corazón de las personas. Pedro denunció anteriormente a estas palabras la condición que hay y la actitud de esta gente en su corazón. Expuso el gran pecado de ellos. Noten que en el verso 3 dice que Dios en cuanto a Cristo lo glorificó. Verso 15 dice Dios resucitó a Cristo. Y encima dice el verso 16, Dios ha sanado a este hombre. Pero en cuanto a la audiencia, Pedro les da con todo. Dice, verso 13, entregaron a Cristo. Segunda o tercera parte dice, negaron a Cristo. Verso 14, permutaron a Cristo. Prefirieron a un criminal que al Salvador, el autor de la vida. Dije, cosa de locos, ¿eh? Y verso 15, mataron al Cristo. Vuelvo a repetir, lo entregaron, negaron, permutaron, mataron a Cristo. Y lo lamentable es que no pueden hacer absolutamente nada para borrar estos terribles pecados de sus vidas. No pueden decir, bueno, no, sí, yo me arrepiento ahora y ya está. Lo que hice no importa, ya quedó en el pasado. No. Tú puedes tratar de caminar mejor de ahora para adelante, pero no puedes hacer nada con el delito que te condena en primer lugar. Por eso dice Pablo, tienen que borrarse los pecados. Hay que borrar toda la lista forense, todo lo que es legal y toda la historia de lo que hemos hecho. Y luego empezar a caminar como corresponde. Así que el tema esto de acepta a Jesús en tu corazón y está todo bien con Dios. No está nada bien con Dios. Todo está mal. Todo está mal. Estamos en una condición arruinada desde nacimiento. Estamos tirados a las puertas del cielo.
Y aunque deseemos entrar, ni siquiera las rastras podemos entrar a ese lugar hasta que Dios transforme la enfermedad que nos separa de Él por el resto de la eternidad. El cambio de mente, de manera de pensar, es lo que nos lleva a pegar la vuelta hacia Dios. ¿Por qué? Porque la mente natural del hombre siempre va en la dirección contraria. Por naturaleza despreciamos a Dios, rechazamos su gracia, no queremos saber nada con Dios. La evidencia más elocuente que tenemos de que ninguna persona quiere saber nada con Dios es que por 2000 años se está predicando el Evangelio, que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz. Dios confirmó la obra de Cristo al levantarlo del sepulcro, y la sociedad humana, usted no ve que se acerca más a la cruz que en el primer siglo. Sucede todo lo contrario. Despreciamos la invitación gratuita de Dios. Nadie la quiere. Lucas lo que quiere es que entendamos eso. La gente no cree por sí solo. Todo lo contrario, nadie cree. Y es por eso que Dios escoge de entre los gentiles y mueve el corazón de esos hombres para que vengan a los pies de la bendita cruz. Y Pedro termina diciendo todo esto en el versículo 26 con estas palabras. Dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Y cuál es la bendición? Lee la segunda parte. Dice: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La traducción no me gusta mucho, la traducción al español. La versión en inglés es mejor. En nuestro español, la versión, por ejemplo, American Version es la que más me gustó, y dice más o menos en esta forma, lo parafrasean ese versículo, que es acertado con la idea del original. Cuando digo original me refiero al idioma original. Los originales no existen, ¿no? El original me refiero al idioma griego. Dice: para vosotros, o ustedes traducen algunas, dice: en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros o de ustedes de vuestras sus iniquidades. Esa es la traducción correcta del texto original. Se pierde, no está mal, pero le falta un detalle a la traducción de la Reina Valera. Creo que en la nueva corrigieron esto, no estoy seguro, después usted verifíquelo. Pero otra vez, entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que fuimos bendecidos. Bueno, ¿cuál es esa bendición? Hemos sido bendecidos con el poder de Dios que nos convierte. Cuando Pedro dice arrepentíos y convertíos, lo lleva a este punto vital teológico, que no puedo arrepentirme, no puedo convertirme a mí mismo. Dios tiene que producir el arrepentimiento, el cambio de la manera de pensar. ¿Por qué? Porque estos ya sabemos cómo pensaban. Eran unos cínicos, unos asesinos, mataron al Cristo. No hace mucho que lo acaban de matar. Ya son lo que son. Son hombres espiritualmente parapléjicos, arruinados desde nacimiento. Y solamente el poder de Dios puede restaurar a estas personas. A eso apunta Pedro en su sermón. Lucas a eso apunta cuando nos escribe a nosotros ese bendito sermón de Pedro. No quiere que veas a los hombres convirtiéndose. Quieres que veas la magnificencia de Dios en la obra de la salvación de principio a fin. ¿Qué sacamos de todo esto? 3 cosas y termino. 1. Igual que el parapléjico o el cojo, si quieren, del versículo, los versos 1 al 9 del capítulo 3, la parte introductoria, todos estamos incapacitados para venir a la presencia de Dios. No hay excepción. Tú, yo, todos. Podremos sentarnos a la puerta, podemos venir a la iglesia, podemos hacer ritos, prácticas religiosas, pero no puedes entrar. Eso solamente te tira a la puerta de la bendición, pero no llegas. Y no vas a poder llegar jamás, porque no te puedes desplazar por ti mismo sin la ayuda de Dios. No podemos entrar a la bendita presencia de Dios
del Dios de gloria. La única manera de entrar es por medio de la obra de Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La segunda cosa que encontramos es que solamente un milagro de Dios puede restaurar nuestra condición espiritual. Yo no puedo restaurarte. A veces me dicen, pastor, qué lindo mensaje, ¿eh? Ok, gracias. Y me escriben a veces, los que me siguen por la cámara, pastor, qué lindo mensaje, gracias, fue de bendición para mi vida. Ok, gracias, está bien. Y deje de poner los ojos en el predicador, ponga su corazón en Dios. A mí no me interesa que le guste la predicación. A mí me interesa que Dios toque su corazón. Eso es lo que le dijo Pedro a la gente. ¿Por qué nos miran a nosotros? Como que nosotros tenemos el poder de convencer, de levantar a este hombre arruinado. No pierdan el tiempo. No miren al pastor Piesco, Mengueche, Pablo o qué sé yo. Porque ninguno, incluyéndome a mí, podemos transformar sus vidas. Dios transforma las vidas. No es Pedro, no es Juan, no es el apóstol Pablo, no es Lucas, es Dios. Y es por eso que Dios dirigió a Lucas, para que pongamos atención en cuál es el corazón del Evangelio, de la predicación apostólica. Es Dios obrando para salvación. Si Dios no te restaura en tu condición espiritual, serás un parapléjico espiritual toda tu vida y quedarás afuera del pueblo de Dios. Nunca podrás entrar a su bendita presencia. Así que necesitas el milagro de Dios para la transformación o sanidad interior del alma que está arruinada por causa del pecado. Y número 3, cuando Dios, mediante la obra de Cristo y el ejercicio de la fe impartida, nos lleva al arrepentimiento y la conversión, como dice Pedro, entonces podemos entrar en su templo, su misma presencia, para alabarle como hizo este hombre que ahora estaba restaurado y que todos podían dar testimonio de eso. Decían, ¿qué pasó acá? Cuando Dios te restaura, cuando Dios te convierte, cuando Dios te cambia la manera de pensar y de vivir, cuando has nacido de nuevo, ahora sí puedes entrar libremente a la presencia de Dios por medio de los méritos de Jesucristo. Y puedes saltar, alabar a Dios, glorificar su nombre, gozarte de su presencia. Estar respirando los aires, el perfume de la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. No se trata, hermanos queridos, de venir a la iglesia a lavar los pecados de la semana. Eso es total y absolutamente imposible. Nunca podrás dar un paso de fe sin la ayuda del Señor. No se trata de aceptar a Jesús en el corazón como una fórmula mágica para ser salvo, como una especie de oración, qué sé yo, mística o mágica que va a cambiar tu condición natural. Debemos ser transformados, debemos arrepentirnos, debemos convertirnos para el perdón de nuestros pecados. ¿Has sido transformado? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te conduces distinto? ¿Tu vida ha sido convertida? No te estoy preguntando si creíste que Jesús existió y murió en la cruz. Los fariseos y los escribas creían porque lo vieron. Simón escuchó a Felipe y creyó. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si has sido totalmente sanado de tu, yo llamo paraplegia espiritual, usando el ejemplo de este cojo que no se podía mover. Usted puede ponerle a eso lo que usted quiera. Si no es así, si tú ves que estás allí como esa multitud que oía y sientes en tu corazón que Dios de alguna forma extraña, no digo con esto de sensaciones y cosas por el estilo, pero si sientes la necesidad de reconocer tu pecado
que no eres digno, que no puedes entrar a la presencia de Dios, que al observarte a ti mismo dices, yo estoy arruinado, soy una bolsa de pecados, y sientes la necesidad de ese Dios. Bueno, ¿sabes una cosa? Si estás pensando así es porque el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Muévete hacia adelante. Acepta el regalo de Dios. La fe que Dios te está produciendo por estar pensando de esa manera. Y yo te digo en el nombre de Cristo, levántate y anda. Y entra al santuario, saltando y alabando a ese Dios que en este instante obra para salvación y vida eterna. A Él la gloria, a Él la honra, a Él exaltamos en todo momento y para todo momento, hermano querido y amigo. Así que los dejo con esa reflexión para que aprendamos a mirar con los ojos de estos grandes hombres, que miremos a nuestro Dios y no simplemente meros mortales. Padre, a ti te honramos, a ti te damos la gloria. Cuando vinimos a creer es porque tú produjiste en nosotros el querer creer. Como dice Pablo en otro lugar, tú produces el querer y el hacer. Tú eres el autor de la fe, el autor del creer, el autor, abres nuestro corazón para inclinarnos a ti. Y es por eso que ahora podemos cambiar nuestra manera de pensar y de andar, porque tú produces en nosotros esas cosas. Si hay alguien a través de este medio, nos están escuchando, que en este instante, Señor, está escuchando tu voz, hablando a su corazón, te ruego por favor que por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo que dio su vida por él o por ella, le des entonces la vida eterna y pase a ser entonces ya no un cojo espiritual, sino uno que entra a tu presencia a los saltos alabando tu nombre. Y lo mismo con cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por la salvación. Gracias por obrar la salvación de principio a fin, porque te lo pedimos esto con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.